Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unidad Humana. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente muchos hemos vivido en algún momento, que es el rol de Salvador. Esa sensación de querer ayudar a los demás a toda costa, de intentar cambiar a quienes queremos, incluso cuando no nos lo pidieron. Pero ¿hasta qué punto esto es sano? ¿Dónde está el límite entre ayudar y sobrecargarnos con una responsabilidad que no nos corresponde? Para conversar sobre esto, tengo el honor de recibir a mi amiga de toda la vida, Martina González Chamorro. Ella es licenciada en psicología, es argentina, está especializada en terapia sistémica y terapia cognitivo-conductual. Emigró a Barcelona hace 3 años y actualmente atiende a pacientes con crisis de desarrollo, ofreciendo herramientas para transitar estos cambios con mayor claridad y bienestar. También trabajó con personas en su proceso de migración, ayudándolas a adaptarse y a gestionar los desafíos emocionales con que lleva el cambio. Con ella hoy vamos a profundizar en por qué nos sentimos responsables de los demás, cómo esto nos afecta directamente y lo más importante, cómo podemos aprender y comenzar a soltar ese rol para vivir más en paz. Hola Martu. Hola, buenos días. Bueno, estoy muy contenta de estar acá participando de un episodio de este bello podcast con vos, amiga. Para mí es un placer realmente estar acá y que me hayas elegido. Así que, bueno, nada, hay mucho de qué hablar. Mucho. Bueno, arrancamos con las preguntas nomás. Vamos. Em, Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo vos definirías el rol del Salvador en términos psicológicos? Bien, el rol del Salvador, el rol del Salvador es un patrón de comportamiento que las personas usan ya que sienten la necesidad compulsiva de ayudar a los demás o rescatarlos de alguna situación cuando incluso ni siquiera se les pidió o no sea necesaria directamente ese tipo de ayuda. Mm. La realidad es que para entender un poquito más esto, me gustaría explicar lo que es el triángulo dramático de Karpman, que él es divino esto. Él desarrolla, digamos, tres roles. Dice que existe el rol de víctima, que es donde las personas se ponen cuando se perciben como indefensas o incapaces. El rol del perseguidor, que es cuando la persona critica o castiga a la víctima. Y el rol del salvador, que es la persona que interviene para rescatar a la víctima que en teoría necesitaría ayuda para él. Sí. Entonces, en esto de que me estabas diciendo sobre el triángulo dramático de Karman, que me parece fantástico, como para tener presente, mi pregunta es, ¿todos pasamos por todos los roles? Y en caso de que sí, ¿hay alguno que vaya predominando? ¿Hay alguno con el que te sientas más identificado y te lo apropies más? Sí, mira, uno a lo largo de la vida, dependiendo de cada caso, obviamente, y cada circunstancia, puede que pase por todos los distintos roles. Obviamente que en la mayoría de la vida en general, probablemente te identifiques más con uno que con otro, pero la realidad es que, por ejemplo, para poner algo bien chiquito y que en varias circunstancias se ha presentado, por ejemplo, en sesiones de terapia con respecto a la idea de ser mala persona por actuar de esta manera, te puedo explicar un pequeño ejemplo en donde capaz las personas se pueden identificar en cada rol, digamos. Por ejemplo, cuando vos tenés un amigo o una amiga que la ves mal, que te está contando los problemas y a uno automáticamente le sale querer ayudarlo o querer escucharlo, querer dar su opinión, ahí aparecería un poco lo que es el rol del salvador. Mm. Pero un día, uno con el correr del tiempo y cuando este vínculo ya va pasando y te vas dando cuenta que como todos nos pasan cosas y a tus amigos también, empezás a sentir que tus amigos o tu entorno o tu amigo específico que siempre es tu confidente, empieza a desvalorizarte un poco.
Entonces empezás a quejarte de que capaz te están usando, empezás a pensar que el otro no está para vos cuando vos lo necesitas, porque quizás justo cuando querías que te acompañe al médico tenía otra cosa que hacer o estaba trabajando. Entonces ahí te pondrías un poco en lo que es el rol de víctima. Ya después, con el tiempo, cada vez ese desencuentro se puede hacer más grande, cada vez esa persona puede fallarte para lo que vos comprendés como una falla y empezás a posicionarte como si esa persona fuese no tu enemigo, pero una persona que capaz ya no querés tanto en tu vida. Y empezás a criticarlo, empezás a ver el lado negativo, empezás a hablar mal de esa persona a sus espaldas, y acá se empieza a dar más el perseguidor. ¿Por qué? Porque es el que castiga, el Mm, que en realidad, frente a una situación, que podría haber sido interpretada como algo natural, que nos pasa a todos, es interpretada como que te debe algo. Entonces, mm, como no alcanza las expectativas que vos estás poniendo en ese vínculo, falla mm, y termina o alejándote o criticando. Entonces, un poco lo que se puede hacer en estos casos o cuando uno logra identificar, que al final lo más importante es lograr ver, identificar cuando cada uno se está poniendo en cada rol, es modificar tu conducta. mm, Porque la realidad es que sin registro no hay posibilidad de cambio. Entonces, algunos de los tips que puedo dar para cuando alguien se empieza a encontrar en esta situación es que en vez de ponerte en el lugar del Salvador, podemos apoyar sin sobreproteger, sabiendo que el otro no va a actuar en función de lo que uno le diga, va a actuar en función de lo que cada uno quiera o crea que es lo mejor para uno mismo. En vez de ponerse en víctima, podemos reconocer nuestra propia capacidad de acción, que es ser buen amigo, aconsejar, en este caso, que es este ejemplo, aconsejar desde el corazón sin esperar ni que el otro haga lo que uno dice, ni esperar nada a cambio. Y mm, por último, en vez de ser perseguidor, empezar a establecer límites sin ningún tipo de agresividad ni violencia. mm, ¿Sí? Hablando, comunicando lo que a uno le pasa, diciendo, che, esta actitud no estuvo buena, mm, capaz no tenemos del todo claro bien lo que pasó, pero diciendo, me sentí mal, sentí que yo te pedí esto, que me acompañes al médico y vos no podías, y yo siempre te ayudo en todo, entonces que el otro también pueda decir, sí, la verdad, o tenés razón, perdón, o darle lugar a que registre también un poco cuál es la necesidad de todos y que el otro pueda defenderse de algún punto y decir, mirá, lo estás viendo, me parece como desde un lado que no es así, vos, a ver, capaz vos me pediste ir al médico, yo estaba trabajando, pero la idea era preguntarte mañana si cómo te fue en el médico, no es que no me mm, importes, no es que no quiera estar para vos, sino como desde otro lado. mm. Entonces, nada, me parece muy importante empezar a tener registro para poder modificar, porque al final esto termina creciendo y haciendo que los vínculos se vayan rompiendo y alejando. Entonces, por cuidar los vínculos que nos rodean y establecer un tipo de vinculación sana para nosotros mismos, es muy importante que se pueda detectar. Me encanta, me gusta mucho. Quiero resaltar varias cosas. Primero y principal, esto de que sin registro no hay posibilidad de cambio. O sea, que está bueno empezar a registrar en qué rol estamos actuando en este momento con todos nuestros vínculos, porque por lo que estás diciendo claramente, tal vez con nuestra madre tenemos un tipo de rol, con nuestro mejor amigo tenemos otro, con nuestra pareja tenemos otro, entonces poder empezar a ver en qué rol hoy estamos ejerciendo y si ese rol está generando algún tipo de desgaste en la relación. Y otra cosa que también mencionaste mucho, que es el tema de los límites, ¿no? Tanto el límite hacia el otro como el límite de uno mismo con el otro. Me parece que poder empezar a dibujar bien esos límites son la clave para esto, para tanto no ponerse en ese rol de salvador y traspasar un poco los límites del otro y de uno mismo, el de víctima,
en donde hay una invasión y también hay un querer que uno sea invadido, y por otro lado también el rol del perseguidor de o sea, totalmente, los límites totalmente desdibujados, no habiendo claridad en ello. Me gusta mucho, de hecho, el tema de los límites lo vamos a ver bien en el siguiente episodio, lo voy adelantando, que va a estar muy bueno de cómo poder empezar a poner límites y de qué forma hoy nos termina afectando. Y previo a este encuentro con Martu estuvimos hablando de qué loco nosotras como predominantemente, yo como que le decía que a mí el rol del salvador, el rol de la salvadora me impacta directamente por, no sé, tal vez por el rol de médica y también el lugar y la posición en lo que muchas personas me ponen, ¿no? Y desde ese lugar, la mirada del otro y lo que yo misma me voy, mi propia mirada, me va llevando a que en mi vida cotidiana predomine más ese rol de salvadora, lo cual tengo que estar súper atenta a que yo, sabiendo que tiendo a ir hacia ese rol, frenarme, recapacitar, generar este registro para decir, no, 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 yo esto no lo quiero, no me está haciendo bien, ni a mí ni al otro. Eh, Totalmente. en esto. Totalmente, es habitual que en ese tipo de profesiones, ya sea medicina o todo lo que tiene que ver con la salud, se presente mucho este tipo de dinámicas vinculares, porque primero que uno tiene esa sensación de ver, ¿no? En la profesión, ya de por sí. Entonces eso también a veces se aplica en todo. Me parece importante también que resaltemos que para poder tener registro hay que tener tiempo. Mm, Alguien que lleva un estilo de vida muy agotador, alguien que está todo el tiempo yendo y viniendo de los lugares, que no puede capaz bajar la información del día, de lo que pasó, de sus emociones, es mucho más difícil que pueda registrar o llegar a estas conclusiones. Me parece súper importante y valioso porque muchas veces uno tiene ganas de hacer muchas cosas ujú, y se pierde en los demás, en las actividades, en la rutina, en todo lo que uno tiene que hacer, y es importante que empecemos a concientizar el tiempo que nos lleva, que realmente no es mucho y tampoco tiene que ser todos los días, es simplemente agarrar una semana, pasó una semana y decir, ¿qué pasó? mm, Recapitulemos un poco, o frente a una situación que incluso capaz reprimimos emociones muchas veces, identificar, sí, ¿para qué me pasó acá? Porque acá fingí demencia, no pasó nada mientras estaba ahí con mis amigos o con mi pareja o con mi familia, pero me agarró una angustia, una sensación rarísima de que me quería ir. mm, Entonces, bueno, frenar un poco si en el momento no supiste identificarlo, frenar después y decir, bueno, no lo dejemos pasar, porque esto sigue pasando. Realmente si no comunicamos las cosas también es muy difícil encontrar un cambio, verlo y no todo depende de uno todo el tiempo. total. Me gusta eso creo que podríamos resumir esto que acabas de decir de cómo salir del modo automático es tomarse el tiempo, Total, darse el tiempo. Hermoso. sí. Bueno, y siguiendo un poco más, también en esto de pensando preguntas para hacerte sobre esto del rol del Salvador, volviendo un poco al rol del Salvador, ¿de dónde viene esta necesidad de querer salvar a los demás? Bien. Bueno, ese es un tema muy interesante porque engloba un montón de cosas, pero la realidad es que el rol del Salvador suele originarse con una combinación de cosas, ¿no? Como todos. Todo lo que tiene que ver con los factores familiares, sociales y creencias personales son las que influyen al final y que nos van a condicionar para que esto se dé o no se dé. Es como cuando uno se expone a, ¿no?
un frío sin campera. Uy, me voy a enfermar, no me anticipé. Un poco, va un poco en esa línea, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden predecir porque capaz te fuiste de viaje y no miraste el clima y hay cosas que sí se pueden predecir. Entonces, habitualmente, todo lo que son factores familiares son cosas que nos vienen dadas, ¿sí? Padres, por ejemplo, que refuerzan la idea de ser una buena persona a partir de sacrificarse por los demás. Eh, Hijos en donde se dieron muchas crianzas disfuncionales, donde tuvieron que asumir roles muy de pequeños de cuidar a sus hermanos o de tener que madurar abruptamente. Una crianza en donde el amor esté dado, por ejemplo, de el ser útil, Mm, ¿no? Tenés que hacer esto para que yo te recompense con mi amor. En ese tipo de familias o en ese contexto familiar es más probable que se pueda desarrollar este tipo de rol del Salvador, sobre todo. Después, en cuanto a lo que son factores sociales, tienen que ver con la cultura que habitualmente refuerza esta virtud como dar sin esperar nada a cambio, con el amor todo se mm, puede, todo este tipo de creencias. En algunas religiones o sociedades se promueve, por ejemplo, la idea de que ayudar a los demás es un deber y hay que hacerlo. mm. Em, en los roles de género muchas veces, en todo el tema de las mujeres que les enseñan que hay que cuidar, eh, entonces, bueno, muchas veces en ese tipo de factores sociales también. Por último, Justo ya son me gustó esto bueno, en realidad me gustó todo lo que, lo que fuiste diciendo, pero qué loco, y es verdad, y no lo había pensado, como ese rol de las mujeres, en donde nos ponen de el maternar, ¿no? El terminar ayudando al otro porque tenemos ese instinto y nos lo imponen un poco ese instinto materno y de ahí también, bueno, esto creo que va para un episodio aparte, las mujeres que, ¿cuándo vas a tener un hijo? ¿Cuándo vas a ser total. madre? Esa presión bueno, vos como rol, o sea, dentro del rol de Salvador, como rol de Salvadora, ¿cuándo vas a maternar? Y si no lo Sí, hacemos, hay mucha tendencia, ¿no? A que nuestras parejas terminen como siendo esos hijos, sí, terminamos generando ese rol de madre hacia las parejas con las que estamos. totalmente. Es que en realidad todo lo que tiene que ver con los tipos de vinculaciones humanas son tan interesantes porque todos nos vamos moviendo en distintos roles que al final nos terminan perjudicando y a veces, muchas veces sin darnos cuenta. Y esto prolongado en el tiempo inicia una dinámica que esto, como te digo, el problema suele darse en la repetición. Cuando es una cosa suelta, vos podés decir, bueno, fue puntual, pero claro, esto alargado en el tiempo, generándose una dinámica estructural de Mm, un vínculo, puede ser bastante doloroso, puede ser dañino y llevar a consecuencias mucho más grandes. Pero, como te digo, estos factores son tan sutiles y muchas veces no dependen de uno, los tenemos totalmente incorporados, que total. verlos es difícil. Ujú, Entonces, al final eh, termina siendo complejo. Uno intenta darle como no sé, razonar de alguna manera, no saber de dónde viene esto que uno dice. Yo sé de dónde viene, bueno, buenísimo. Esto te ayuda a entender, pero no justifica todo tu total, accionar, sino más total. bien como decir, bueno, Sí, cambiemos. Y todo lo que tiene que ver con la maternidad o con sí, todo lo que la sociedad nos hizo creer que debíamos hacernos hacia nosotros mismas, en este caso, cuestionarnos sobre lo que deberíamos, lo que está bien, si lo vamos a poder hacer, si no lo vamos a poder hacer, y identificar el deseo entre tanto caos es complicado, porque total. en un momento te abruma todo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? En esto, acá dijiste para mí algo recontra clave y me gusta mucho esto.
¿no? De que muchas veces identificamos de dónde viene algo que nos pasa y le ponemos a eso toda la responsabilidad de lo que nos pasa sin hacernos cargo, ¿no? Y qué importante es, si bien está buenísimo reconocerlo, de dónde viene, para tal vez esto, como para entender un poco más las raíces, cómo fue todo el desarrollo y cómo es que llegué hoy acá, está bueno decir, bueno, si bien eso me hizo hacer que hoy esté así, me gusta el estar y no el ser, porque si no, Mm, esa posibilidad de cambio, esa etiqueta no nos permite, sí, el estar así y ahora con esta información tengo todo esto en la mano para decir, puedo cambiar si es que quiero. Y ahí, en vez de tirar la pelota hacia lo que pasó, vuelve la pelota hacia mí y yo me hago cargo de lo que a mí me está pasando en este momento. O sea, creo que eso es clave porque incluso, y hay veces también que me ha pasado mucho en las consultas, en donde muchas personas vienen y quieren sí o sí, y esto seguramente a vos también te ha pasado, quieren sí o sí saber de dónde viene, ¿no? Porque sí. y la búsqueda constante de que, listo, si yo no sé esto de dónde viene, lo que me está pasando hoy, si por ejemplo hoy, si estás escuchando y tenés hoy este rol de salvadora o de salvador, y no estás encontrando ninguno de estos patrones que Marto está diciendo, eh, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca buscándolos, porque me parece que la clave es estar en reconocer que hoy lo estás teniendo y que si no encontrás una causa, una raíz, no te pierdas en eso, sino, bueno, ¿qué acciones concretas hoy son las que vos puedes hacer para estar mejor? Totalmente. Y uno, a ver, también tiene que ser consciente que todo el aprendizaje, ¿no? Que uno hace es para uno mismo. Entonces, si, si vamos a andar, ¿no? Buscando todo el tiempo el foco, la raíz, que igual, a ver, responde preguntas y de verdad que eso es muy positivo para uno, porque Sí, tranquiliza, porque te da paz y no digo que las dejen de buscar, sino más bien enfocarse en eso, en qué tipo de accionar puedo realizar para que esto no siga, porque hay cosas que no siempre pueden esperar. mm, Hay acciones que hay que tomar en el tiempo o en determinado momento en donde hay que hacerlas, ¿no? total, Porque después se pueden ver consecuencias más grandes. A ver, para con los demás, mm, como puede ser perder vínculos que nos parezcan importantes, o para uno mismo, porque mm, uno también termina sufriendo y uno también termina incluso desarmando capaz un tipo de patología grave por eso, haber dilatado el síntoma que se le dice, ¿no? Como haber total, dejado pasar por alto varias alarmas que nos llevan después a, a ponernos en riesgo a nosotros. total, total, total. Qué lindo. Pero bueno, Bueno, por último, volviendo a esto, no, eh, están todo lo que son las creencias personales, que acá sí es muchas veces como las personas que asumen este rol de Salvador empiezan a tener pensamientos distorsionados, como por ejemplo, si no ayudo, significa que soy un egoísta. O las personas no pueden resolver nada sin mí o sin mi ayuda. Si los demás están bien, yo voy a estar bien. La realidad es que todos estos pensamientos son disfuncionales para uno mismo. Uno no puede salvar a todo el mundo, ¿no? Uno tiene que primero intentar hacer lo que puede con uno claro, para, nada, poder después tener vínculos sanos. Realmente también las expectativas de uno mismo tienen que bajar. Uno no puede esperar y uno no puede esperar del otro que lo salve. Ese es uno de los errores más comunes que también se presentan en terapia. Muchas parejas, esa mm, dinámica se da mucho en parejas en donde esperan muchas cosas de los demás mm, y realmente afectan, porque a la larga son expectativas que no se cumplen, a la larga empiezan los reclamos, a la larga aparecen nuevas cosas y si uno cambia esa forma de ver las cosas y empieza a entender el amor mm, en todas sus formas, desde otro lugar, va a poder observar otras cosas que realmente son parte de, ¿no? claro, Entonces, bueno, al final, entender que todos estos pensamientos
generan emociones como culpa y ansiedad y que si la persona no interviene, al final esto se va a agrandar y va a generar un cuadro peor. Sobre todo la culpa que es destructora totalmente de todo, es muy terrible, es Claro. muy terrible. Entonces entender que ponerse en este rol no suma a uno mismo. Y en esto de las creencias, en donde hay mucha polarización, ¿no? Mucho o soy egoísta o soy altruista, y es como, y me voy, es para el otro extremo. Y en esto creo que está bueno y es interesante ir a ese punto medio, ¿no? Para, entre medio del altruismo y del egoísmo hay algo que es el amor propio, es el amor hacia uno mismo. En donde, entonces, desde ese lugar, cuando empezamos a polarizarnos, creo que es un signo de alarma en donde, no, Total. para, si me estoy polarizando es porque hay algo que en esta creencia, en este pensamiento, que no me está ayudando No, y esto a tener claridad. En todo, en totalmente. todo, en todo. Cada vez que uno se siente polarizado, hay que buscar un punto medio, pero hasta del amor propio. Total. Hoy muchos tipos de vínculos cuestan Mm, por el hecho de que también hay un discurso que está implícito en la sociedad del amor propio, que también deja de ser posibilidad de construcción vincular. ujú, Porque al final es como, no, no me merecen, no me valoran. Bueno, a ver, no ujú, mezclemos todo, ¿no? Lo que creo que hay que reflexionar mucho sobre lo que uno vale y hay que tener un amor propio y obviamente cuidarse, pero muchas veces evitar que eso sea posibilidad de construcción, porque realmente también después aparecen sentimientos de soledad, sentimientos de sentirse incomprendido. mm, Entonces, bueno, es intentar ser lo más equilibrado posible. Yo siempre lo digo, es no pasarse ni de un polo ni al otro, ni lo blanco ni lo negro. mm, Intentar, dentro de las posibilidades de lo que se pueda, estar en paz y equilibrado con uno mismo, que eso es el camino por donde vamos a sentir un poco mejor, más de bienestar, por lo menos, Total. seguro. Total, yo siempre digo y comento esto, que yo siempre fui una persona muy del blanco o del negro. No, si esto es así, esto, digamos, o es así o es así. Bueno, Martita me conoce de toda la vida, Sí. desde que tengo 4 años, y eso lo ha vivido. O sea, no, Sí, si no sí. existe esto es porque es esto, ¿no? Y cuando me di cuenta de que entre el blanco y el negro existían grises, y cuando di un pasito más y me di cuenta de que más que grises hay colores infinitos, infinitos, eso Total. a mí me dio una tranquilidad, una paz, una apertura. Bueno, si no es por acá y no es por acá, bueno, puede ser Sí, infinidad de posibilidades, ¿no? Y, y esto, la sensación de libertad y también de paz, que sí, eso. totalmente. A ver, yo lucho, por hacerlo más autorreferencial, yo lucho mucho con esta idea de no ser tibia. A mí Ujú, me pasaba mucho de no querer nunca estar en los puntos medios porque era una tibia, porque me mostraba así, porque no, porque yo sí pienso esto, y después me daba cuenta que al final me contradecía. Yo pensaba esto, pero después me contradecía y decía, no, ¿cómo puede ser? Yo que estoy diciendo esto, yo ayer dije otra cosa. claro. Entonces, sí, a ver, intentar ser también un poco más amable con uno y entender que eso, que la vida no se divide solo en blancos y negros y que eso habitualmente nos lleva a lugares que no nos suman. Ujú, hermoso, sí, me parece que eso está bueno a modo de reflexión. De reflexión personal. Yo acá Reflexión, traje, sí, reflexión personal, yo acá traje obvio. un ejemplo de una paciente en el rol de El Salvador, porque, bueno, pensé que poniendo algún caso clínico igual más específico, se nos aclara un poco más el panorama, nos suma un poco a entender un poco más la idea. Y bueno, era una paciente que vino a consulta porque estaba agotada, tenía ansiedad y se sentía muy frustrada con sus vínculos en general, ya sean amistosos, de pareja.
muy inconformista desde ese Ujú, lugar. ujú, Entonces, indagando un poquito más en su vida, en cuanto a todo lo que eran antecedentes familiares, ella me contó que tenía un padre ausente, que su mamá había tenido depresión, que esa situación que se dio en su infancia había repercutido porque, claro, se había tenido que responsabilizar de sus hermanos porque su mamá no era capaz en ese entonces. ujú, Entonces, bueno, en cuanto a sus vínculos y sus relaciones con las que ella estaba muy disconforme, me había estado contando que en las parejas siempre elegía personas con algún tipo de problemas emocional o económico, sobre todo. Que en el trabajo se sobrecargaba con las tareas. Incluso aunque no podía llegar a las tareas que ya le habían asignado, ella se ofrecía a ujú, hacer más tareas porque el otro necesitaba ayuda o porque el otro no llegaba. ujú, Entonces se terminaba responsabilizando y quedándose más tiempo de trabajo, ¿no? Gestionando un poco mal también eh, todo lo que era laboral. Y por último me había contado que en cuanto a las amistades, era siempre el rol de estas personas que escuchan, daban consejos, pero nunca o muy pocas veces había pedido ayuda. ujú, Siempre iba más por el hecho de ser la que siempre está ahí, el ujú, lugar ese en donde, no, porque tal siempre está, ujú, ¿viste? Que lo decimos todos. Entonces, un poco lo que era el ciclo del Salvador en su vida era que se involucraba demasiado en la vida de los demás, sentía que los demás dependían de ella y ujú, que no les podía fallar bajo ningún punto de vista. Un nivel de exigencia que realmente le generaba agotamiento, que se terminaba frustrando y eventualmente explotaba. ¿De qué manera? A veces poniéndose en el rol del perseguidor, ¿no? Como criticando a los demás, enojándose, eh, un poco poniéndose en ese lugar. Y después, ¿qué hacía? Se alejaba de todo el mundo y ujú, se ponía en modo víctima. Decía que siempre estando sola iba a estar mejor, que al final prefería alejarse o encerrarse en ella porque esto le iba a solucionar. Y claro, esto permanecía en el tiempo. No era algo que yo te digo como necesito espacio de un día, un ratito, volvemos, lo hablamos y lo solucionamos. ujú, Era más bien corto todo tipo de lazo, yo me alejo. Entonces, bueno, venía con ese tipo de panorama. Entonces, lo que hicimos un poquito en terapia, o sea, el objetivo principal era que ella pueda aprender a cuidarse sin descuidarse a sí misma, digamos, cuidar a los demás sin descuidarse a sí misma. Entonces, tuvimos que, para todo esto, para llegar a este bienestar, digamos, o este resultado que al final era equilibrar un poco su deseo de ayudar con su bienestar personal, lo que tuvimos que hacer fue explorar el origen del patrón, que es esto que te digo, ¿no? Lo que se repite, ujú, ayudarla a identificarlo, en qué momentos aparecía, con qué personas, trabajar la culpa de decir que no, porque realmente ella tenía mucho juicio, si qué iba a pensar el otro si ella decía que no, si no se iba a sentir querido, si por estar cansada cancelaba, ¿no? Como todo esto que al final uno dice que no y realmente al final se da cuenta de que no pasa nada, está todo bien, te entiendo, a mí me pasó lo mismo hace 2 semanas, tranqui. Pero bueno, un poco eso, el hecho de fomentar el autocuidado, que esto es muy ujú, importante, ujú, eh, y después poder distinguir el cuándo se está sobreprotegiendo al otro y que ujú, la persona pueda entender, o sea, yo le hice entender a mi paciente que realmente eso era contraproducente para ella y para el otro. Entonces, ujú, cuando vos cambiás la perspectiva de decir, che, igual esto no ayuda, ujú, está sí, restándole al otro, porque se está claro, sintiendo muy chiquito al lado tuyo. ujú, Entonces, le está generando dependencia, también termina resonando mucho en los pacientes. Por suerte, va a estar re bien, lo puedo entender, pero bueno, fue un trabajo largo claro, y estuvo bueno porque ya cuando lográs llegar a esos lugares de bienestar, ¿no? Ya lográs comprender y cambiar el chip mental, como le digo yo, ya todo empieza a ser un poco más liviano y total, todo pareciera que se acomoda solo. total, total. Sí, porque si no.
es insostenible, es muy pesado para el día a día, si es constante, es un gasto de energía que se va y después uno se pregunta, ¿por qué no tengo energía? ¿Por qué estoy tan agotada? ¿Por qué estoy tan agotado? Y es por ahí, ¿no? Es como, Sí. está buenísimo empezar a ver, bueno, dónde están esas fugas, de dónde, porque constantemente, el rol del Salvador está constantemente en el otro, en lo que le pasa al otro, en los zapatos del otro. Y bueno, Sí, muchas veces es imperceptible, como te digo, ¿eh? Son cosas mínimas que uno no puede sí, ver. Los naturalizó también a tal punto, ¿no? En obvio, donde es complicado. obvio, sí, sí, total. ¿Y hay ciertos perfiles de personas más propensas a caer en este rol? Bueno, la realidad es que sí. A ver, todas las personas que habitualmente tuvieron baja autoestima o tienen baja autoestima, donde sienten que su valor depende siempre de lo que hacen ellos mismos por los demás, Mm, personas con experiencias también de abandono o rechazo, que mm, también hayan sido muy frecuentes, se ve mucho todo lo que son también las personas que son muy, muy empáticas porque pueden ponerse en el lugar de los demás, también son más permeables, capaz a ubicarse en este rol. Y después es muy, muy habitual que en los hijos de estas personas que capaz en algún momento no pudieron ocupar su rol de padre o de madre en su momento y se tuvieron que responsabilizar de hermanos, abuelos o lo que fuere, se dé, se preste a que se dé. También podrían ser algunas personas que tengan miedo al conflicto, que sean más evitativos, que se quieran ir, escapar, un mm. poco ese tipo de personalidades sí que, a ver, que se predispone para facilitarse ponerse en ese rol, Bien. la verdad. Bien. Vos por qué pensás que es tan difícil aceptar que cada persona tiene su propio proceso, ¿no? Porque en lo que es el rol del Salvador pasa mucho de que te quiero solucionar la vida en este momento, ya, porque yo ya pasé y ya lo viví Pero ya lo sé. y tengo la solución para vos y llame ya, que todo tiene, o sea, todo tiene en 10 segundos te resuelvo la vida, ¿no? ¿Por qué Total. tan difícil aceptar que el otro tiene sus propios tiempos, su propio proceso? Mm. Y su propio estilo, ¿no? Como, no lo Total. estás haciendo como yo te dije. Claro, ¿Viste? claro, Como, yo pensé que estaba bien. claro. Che, pero no estás haciendo exactamente, Así no es. así no Esa es. gente que te dice, así no es. No, 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 no. Claro, ay, sí, sí, Dios mío, total. Eh, no, bueno, mirá, a ver, hay una realidad. Eh, todo esto implica renunciar al control y aceptar que cada persona es un mundo, que tiene su Mm, ritmo de aprendizaje, que sí, que al final se va a equivocar y tiene que hacer su camino, ¿viste? Como golpearse contra la pared, aunque vos ya te hayas golpeado, o sea, y estar ahí para, bueno, amigo, yo te entiendo. Al final, un poquito de... Pero bueno, algunas sí razones más psicológicas que se esconden detrás de esta dificultad, digamos, pueden ser miedo a la impotencia, es decir, sentir que no podés hacer nada para ayudar al otro, mm, digamos. La culpa mm. de creencia que si yo no te ayudo, algo malo va a pasar o va a ser mi culpa. Repito, la culpa es destructora. Es un tema. Podemos hacer Igual, otro episodio de la culpa, si sí, yo querés. soy, siempre estoy en contra de la culpa totalmente. Es totalmente destructora de tantas cosas que Mm, es aterrador lo que puede hacer. mm, sí. Pero bueno, también la necesidad de reconocimiento. Algunas personas que se sienten valiosas solo es si, por ejemplo, son útiles, Ujú, funcionales. Y después la falta de confianza en el otro. Que eso claro. también se empieza a presentar y es Mm, como, cuando eso aparece, hay una brecha muy grande. Entonces, achicarla cuesta mucho más. mm, Como cuando te fallan y tenés que reestructurar o ver para dónde es como todo un tema. Yo creo que
que por eso es tan difícil aceptar que, que el otro tenga su propio camino, porque uno Ujú, a veces se lo toma muy personal todo el tiempo y no es por ahí. O sea, al final el rol que hay que ocupar a nivel vincular es otro, mm, es el acompañar habitualmente. total. Y ya, Mm. no hay mucho más, digamos. O sea, preguntarle incluso al otro, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te sirve lo que te Ujú, estoy diciendo? Viste, como no asumir que vos tenés las respuestas de nada, no dar por hecho que realmente vos sabés porque vos lo hiciste y te salió más o menos bien y vos sabés cómo es que hay que hacerlo. O sea, movámonos un poco de ese rol porque, claro, es muy, daña muchos vínculos, los hace mm, mm, pelota, por decirlo de alguna manera. total. Y, y es muy contraproducente todo eso que pasa alrededor. Entonces, cuanto antes se pueda, viste, identificar siempre o recapacitar sobre eso, porque, a ver, yo no digo no te enojes Ujú, ante tu amigo que está fallando, pero háblalo, claro, ¿no? Como, claro. no explotes, después decirle, che, amigo, igual nada, yo entiendo que cada uno tiene que tener su experiencia, o repetítelo en la mente, ¿no? Sí, sí, Como sí. volví a hablar por decimoquinta vez sobre este tema, no me está escuchando, pero bueno, cada uno tiene su proceso y bueno, hacerlo Total. saber eso, va a Y- estar, o sea, que bueno, que lo mm, intente, que vea y aceptar, sin total. sin juzgar a Qué nadie, que eso es fundamental. recontra, qué importante es esto que decís, ¿no? El poder comunicar lo que a una le está. A ver, porque somos humanos y no es que teniendo esta información no vamos nunca más a caer en este rol de el salvador o la salvadora. Pero qué importante es poder esto, incluso comunicárnoslo a nosotras mismas, diciéndolo en voz alta, uy, me estoy dando cuenta que estoy en este rol, ok, ¿cómo? Y si ¿Cómo tenemos me la. bajo? Claro, ¿cómo me bajo de este ¿Me rol? quiero bajar, Claro, jefe? sáqueme de acá. ¿Cómo lo Sí, hago? sí, Está buenísimo eso de una de las claves, creo, rescatar esto de comunicar y poder expresarlo, poder ponerlo en palabras, está buenísimo. Y en esto de, porque, claro, venimos hablando mucho de ayudar, 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 ¿no? Y por ahí, si escucharon hasta acá, pienso en que tal vez, bueno, listo, no ayudo nunca más porque si ayudo me meto en el rol del salvador inmediatamente. Claramente no es así. ¿Cómo poder Otra vez los polos, ¿viste? Claro, otra vez los No ayudo polos, nunca claro. más, ya está. Volviendo, no, no, los polos no. Entonces, por eso, volviendo un poco a esto, ¿no? ¿Cómo poder distinguir entre ayudar genuinamente y no caer en este rol del salvador y versus tratar de controlar la vida del otro? O sea, que esto, un poco de esto de lo que hablábamos de mm, el control es hacia donde cae un poco este salvador, el querer Sí, sí, controlar la vida del otro. sí, por eso aparece la ansiedad y la culpa, ¿no? Mira, a ver, así como yo creo que es partir de lo que es una ayuda, entender lo que es una ayuda más genuina, ¿no? Ujú, Como, no sé, el otro me pide ayuda en algo puntual y yo lo respeto. No hago de más, no hago de menos, lo charlo, veo cuáles son las expectativas, ¿viste? ujú, Si se lo toma bien, interpreto mucho el feedback que me da el otro, incluso aunque no sean palabras. ujú. O sea, muchas veces uno tiene reacciones más corporales o Total, caras que pone, total. entonces vos más o menos vas leyendo al otro y lo podés identificar. Ujú, Es importante también esto, no generar dependencia, sino autonomía. Es decir, yo no te voy a resolver. Viene tu amigo y te dice, no, bueno, es que me lo invento. Se me rompió la lavadora y tengo que buscar todo. Y digo, yo no voy a ir a comprarte la lavadora. Te voy a ujú. decir, amigo, escúchame, cuando la tenga te ayudo a subirla, si querés. Claro. Me voy a tomar unos mates y charlamos un poco y no sé, vemos qué hacemos con la instalación, porque ni idea. Pero yo no voy a hacerme cargo del problema de tener que solucionar todo, porque Ujú, es muy agotador. ujú, Y después entender que no implica un sacrificio extremo para poder ayudar al otro, no implica desarmarse y perderse a sí mismo para estar mm, para los demás, no.
hay un límite, hay un encuadre, todos tenemos nuestra vida y no significa que vos no quieras estar para el otro, ¿no? Total. Y Total, bueno, ya, y en esto me gustaría como decir una cosa, que cuando una persona te pide ayuda y si bien esto te pudo haber pedido ayuda y vos por ahí incluso tenés el tiempo y la disponibilidad de poder hacerlo, preguntarte realmente, ¿estoy cien por sí, ciento disponible para hacerlo? Porque muchas veces podemos caer también en esto de, uy, me pidió ayuda, tengo el tiempo, pero la verdad es que, no sé, estoy agotada, estoy agotado. sí, estás agotado y saber que esa respuesta es válida, ¿no? Es válida. Como estoy agotado, o sea, voy a ir con la peor de las ondas a Claro. sentarme ahí a intentar hacer algo que seguramente todo me lo voy a tomar mal, Ujú, porque capaz me decís algo que un día me lo tomaría con la mejor y hoy ujú. me lo tomo re mal. Entonces, como decir, no, che, pará, hoy amigo no estoy, si querés el fin de otro día te ayudo, o sea, lo que sea. Hay miles de formas Ujú, realmente de hacer al otro sentirse bien o acompañado sin necesidad de que sienta que es una falla real de total. amistad. Ujú, Entonces, es muy importante saber en qué formas lo hacemos. sí. Y bueno, algo más así tóxico, si se puede decir, en cuanto a lo que significa ayudar, puede ser ayudar sin que te lo pidan, por ejemplo, que es esto de hacer de más, ¿no? Ujú, Em, digamos, cuando sentís ansiedad, si no intervenís a ayudar al otro, ¿no? No dejar que el otro se equivoque, estar viendo cómo se equivoca y decir, "Mhm". O sea, es re difícil, pero bueno, es importante para el proceso del otro y es así. ujú, Y después también algo que puede ser más tóxico es que querés que siempre la persona actúe correspondiéndose a lo que vos pensás que es correcto. Y eso ujú, es aterrador. ujú. Es re complejo, pero bueno, sí, hay muchas formas de llegar al mismo lugar. Es como los caminos, ¿viste? O sea, podés hacerlo directo, podés hacerlo en zigzag, podés irte, doblar, volver, ir para allá, equivocarte, irte para el otro lado. Entonces, Sí, sí, qué sé yo, sí. Sí, eso total. es. A veces creemos que si insistimos lo suficiente y si damos los consejos correctos, la otra persona va a cambiar, va a generar ese cambio, pero en realidad el cambio solo va a ocurrir cuando alguien está listo para hacerlo. O sea, es eso, es cuando la otra persona lo registre y lo pueda realmente, y en esto que vos decís que me gusta, que no es todos tenemos el mismo camino para llegar al mismo lugar. Hay un montón de caminos que llegan a Roma. O sea, no es que hay un solo camino que nos lleva Sí, a ese lugar. Entonces, totalmente. Las palabras dichas en el momento correcto creo que es lo más asertivo que se puede hacer. Hay sí, muchas veces que muchas personas no están listas para escuchar cosas. Y por más que vos lo sepas, o sea, aparte de ayudar, ¿no? Como es decir, bueno, no, esto no lo voy a decir, aunque lo vea. O mm, sea, voy a dejar que se dé cuenta porque cuando esté listo para recepcionar esto, yo mm, sé que le va a dar entidad a lo que ujú, digo. Ahora no lo puede escuchar. ¿No? total, Entonces, no es que yo estoy siendo una guacha porque no te lo quiero decir, sino más bien es que no va a tener sentido. Vos lo que necesitas en este momento es otra cosa. Y yo ujú, me adapto a tu necesidad del momento. No ujú, me creo superior a vos total, en ese muy bien, punto. total. Entonces, bueno, un poco eso es lo que termina pasando. Bien. ¿Y qué estrategias podemos usar para soltar esa necesidad de salvar a los demás? Es difícil, pero bueno, una de las estrategias más que yo habitualmente uso es la de aprender a poner límites. Eso. Eso es Mm, clave para tantas cosas en la vida, pero bueno, sí, 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 es aprender a decir que no sin sentir culpa. bien, bien. Que eso, que bueno, lo vamos a hablar más en profundidad del episodio que viene, así que no me quiero meter muy en profundidad con esto, pero sí te quería preguntar, ¿qué pasa cuando sentimos que si no ayudo a esa persona, nadie lo va a hacer? Bueno, a ver, entender que es una creencia que es irracional.
La realidad es que las personas pueden encontrar otra forma de encontrar ayuda, se pueden, a ver, incluso acá yo vivo ahora en Barcelona y acá se dice una frase que es como espabilarse, ¿no? Como a medida que uno se va enfrentando a los distintos desafíos es donde va buscando herramientas. Entonces, Ujú, esto, entender que no, si vos lo estás ayudando a veces no es positivo en absoluto, solo estás permitiendo que la otra persona refuerce el sentimiento de inferioridad. Y ajá, eso es real. Al principio es difícil de entender, sí, pero después es entender que hay muchas formas de ayudar y acompañar y que no se puede resolver todo. total, total. Bien, ¿y hay algún consejo para alguien que esté en este proceso de soltar el rol de salvador que tenés para brindar en este momento? Bueno, a ver, esto que estuvimos hablando un poco de practicar la autorreflexión, Ujú, en plan de poder tomarte un tiempo, bajar un par de cambios si ves que estás muy acelerado o acelerada, para encontrar un momento de reflexión sobre ujú, tus emociones, sobre todo, que son los indicadores del cuerpo y las emociones son lo que no son indicadores que están todo el tiempo en nosotros, entonces, bueno, poder prestarles atención. Después, rodearte de personas que respeten tus límites y los acepten, mm, mm, realmente importante, es muy importante con quienes nos vinculamos. total. Eh, Nos afecta directamente a nuestra calidad de vida y muchas veces no nos damos cuenta. Mm. Entonces, eso es muy importante. De hecho, Y, voy a hacer un paréntesis y dentro de 2 episodios vamos a hablar un poco de las uh, amistades. uy, eh, ya lo quiero ver a sí, este. sí, 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 sí. Me Eh, gusta. y, y de cómo esto, importante la vinculación con el otro, ¿no? O sea, las amistades que elegimos y cómo nos vinculamos con el otro y Sí, a sin quienes duda. elegimos. Sí, sí, al final somos parte de eso, Total, digamos. sí, sí, sí. Y bueno, nada, después, a ver, obviamente que buscar ayuda profesional es fundamental. Cuando uno no puede solo entender cuáles son los límites de uno mismo y no dejarse caer, porque repito, a veces pasamos por alto cosas que al final terminan siendo graves. Esto es como, bueno, como a vos te pasará en medicina, ¿no? Como te llega un paciente totalmente detonado, Mm, si te diste, o sea, si hubo indicadores antes, mm, ¿no? Como que dejaste pasar por alto, más bien escuchalos. No digo que, bueno, todos los dejemos pasar por alto, pero bueno, en la medida que uno ve la repetición, va viendo que, no sé, o sea, que se aleja de tal vínculo, que le está costando armar algo, en un montón de aspectos, creo que hay límites donde uno tiene que levantar la mano y decir, mm. hasta acá, yo necesito una mano, por favor. Total, Y nadie total. lo va a juzgar, nadie va a hacer nada de tipo, Ujú, el psicólogo. Hay que trabajar mucho la prevención de la salud mental para no llegar 100%, a esa situación. Me parece que eso 100%. sí que es algo que falta mucho Mm, a mm, nivel social sí, y a conciencia, porque sin prevención lo único que vamos a conseguir va a ser cuadros graves que mm, van a traer consecuencias. mm, total, 100%, 100% de acuerdo. Qué importante el dar el espacio que se merece a la salud mental. O sea, a la salud en todas sus formas, la salud integrativa, yo siempre lo digo y siempre acerco obviamente acá estamos más en lo que es el plano mental, pero qué importante es esto, es poder prevenir la salud en general y esto, y el cuerpo tan sabio y nos da tantas señales, que es Muchas, muy, muy importante parar el carro en esto que volvemos al principio, darnos un tiempo, hacer una pausa, hacer un autorregistro de qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sí, sintiendo. sí, Y esto, el cuerpo nunca miente, el cuerpo siempre nos da señales. total. Y repasar, ¿no? Como repasar uno en la mente, ¿qué pasó? O sea, ¿qué dije? ¿Qué dijo el otro? Mm, ¿Qué fue? ¿Dónde estuvo el error? ¿Cómo empezó la situación? ¿Dónde se desencadenó este tipo de comportamientos? Como
buscarlo. Nadie, en vez de buscar culpables, porque uno no tiene que recaer en el reclamo de decir, no, porque antes vos me dijiste esto, no, sino más bien, che, me parece que esto pudo haber disparado una conducta desadaptativa mía, que no Ujú. estuvo buena, que pido perdón, pero bueno, como Total, total. ese tipo de cosas. Pero Bien. bueno, Y son temas difíciles. sí, 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 obvio, obvio. Pero bueno, está bueno dentro de este espacio está generado para empezar lo que queremos con Marto es empezar a generar conciencia y hay una invitación muy concreta al autorregistro y que en caso de necesidad, obviamente pueden terapia, Marto ofrece sus servicios, ahora nos va a hablar un poquito más de eso y obviamente yo también estoy acá para ayudar en lo que necesiten, no desde un rol de salvadora, pues no, voy a aclarar, sino desde el rol que me implica esto, ofrecerme y desde un lugar muy sano. Y en esto, hablando un poquito más, ¿dónde te puede encontrar la gente si es que quiere saber un poco más de tu trabajo, si se quiere poner en contacto con vos? Bueno, en principio yo tengo un Instagram que es lic.martigonzalezch, bueno, González con Z las dos veces. Me pueden buscar por Instagram y ahí voy a estar. Y si no, me pueden enviar también un correo electrónico a la misma dirección, o sea, lic.martigonzalezch@gmail.com y directamente en mi Instagram aparece el link con WhatsApp, así que me pueden mandar un mensaje cuando sea, como sea, preguntarme lo que quieran, que voy a estar encantada de responder. Así que si cualquier cosa, me pueden seguir. La idea es nada, ir proponiendo también temas que sean interesantes para todos, así que todo suma, digamos. Hermoso, hermoso. Bueno, gracias, Martu. Soltar el rol del Salvador es un acto de amor propio y también de respeto hacia los demás. No podemos cambiar a nadie, pero sí podemos decidir cómo nos vamos a relacionar con cada una de las personas con las que vivimos esta vida. Y realmente te quería agradecer por esto, por todo este tiempo, por la sabiduría que trajiste y también muchas gracias a las personas que están escuchando del otro lado. También quería acercar la última cosa, es que si este episodio resonó con vos, me encantaría saber qué pensás y si te ayudó y si sabés que alguien lo está necesitando, compartilo para que se expanda un poco más esta red. Podés particularmente empezarme a seguir en Instagram y en TikTok, @med.luavenatti con doble T. Y si hay algún tema que te gustaría que hable en el podcast, escribime a unidahumanapodcast@gmail.com. También contarles que este mes va a empezar Rincón de Bienestar, que es una membresía hermosa que en comunidad vamos a iniciar un viaje hacia el bienestar y el autocuidado. Y si te querés sumar o conocer más, puedes ingresar a www.luavenati.com. Y como estaba diciendo antes, en el próximo episodio vamos a hablar sobre poner límites y la importancia de aprender a decir que no. ¿Hasta qué punto la falta de límites nos afecta en nuestro día a día? Lo vamos a descubrir juntos y juntas en el próximo episodio y nos escuchamos muy prontito con mucho amor. Gracias, Martu. Gracias a vos, amiga.